escucha? No, hoy sí. ¿Cómo están, hermanos? ¿Estamos bien? ¿O estamos mal? Pues sí, si estamos mal, hay que decirlo también, ¿verdad? Pero con gozo, con alegría. Ruego sus oraciones siempre por la hermana Magda. El domingo pasado lo dije, para que ella pueda recuperar su salud pronto, ¿verdad? Que tiene su corazoncito agrandadito y bueno, hay que orar. Para eso estamos los de la fe, amén. Para eso, ¿verdad? Para que ella pronto se pueda recuperar y podamos tenerla aquí de nuevo y ganar un poquito de peso también, porque ha bajado más peso del que ya tenía, ¿verdad? Y también por la hermana Rosita ahí en España, ¿la recuerdan? A Rosita Zavala, hermana de Juanita. Ella también está en un periodo de hospitalización con una complicación de salud y se nos hizo saber, y yo creo que se nos hace saber no solo para informarnos, ¿verdad? Sí, o sea, Rosita ha estado con nosotros desde que somos iglesia, ¿verdad? Y este es un periodo de adaptación en España porque sus hijas creo que se la van a llevar así, ¿verdad, Juanita? Entonces tiene que cumplir un periodo de tiempo de estar allá. Sus hijas la cuidan, obviamente, ¿verdad? Tiene quien la acompañe y todo lo demás, pero siempre somos iglesia donde estemos. Y entonces necesitamos apoyarle en oración, ¿verdad? También Huguito, ponete en pie, Huguito, sufrió ahí un percance de salud y necesitamos orar también por él, ¿verdad? Porque está en un procedimiento de exámenes y todo eso, pues, y necesitamos apoyarlo, ¿verdad? Yo les hablo, hermano, de los casos que me cuentan, que me informan. Si alguno de ustedes no me dice que está padeciendo una enfermedad, me va a tener que pedir perdón, ¿verdad? Porque si no me dicen, yo no puedo adivinar. Yo no soy de esos que dicen, Dios me reveló, Dios me dijo que te dijera. O sea, tenemos que aprender a comunicarnos y de esa manera, pues uno tiene su agenda de oración diaria y lo incluye y hemos estado orando. Por ejemplo, Angélica, póngase de pie, Angélica. Angélica pasa un periodo de cáncer de tiroides fuerte, ¿verdad? Con un pronóstico reservado, estuvimos orando muchísimo por ella. Pasó la cirugía, salió bien librada, fue al Salvador, se aplicó el yodo radioactivo y confiamos en Dios que ese cáncer no vuelva a saltar, ¿verdad? Y gracias, Angélica. Entonces, hermanos, no somos números aquí. Personas que solo nos venimos a sentar y ya está, ¿verdad? Pienso que lo que nos hace, lo que nos junta, es saber de nuestras necesidades, orar por ellas y compartirlas también, ¿verdad? Por eso yo los animo y se los digo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, venga el jueves. Muchos de ustedes saben que pueden venir y no vienen. No resista al Espíritu Santo de Dios. Una manera de resistir al Espíritu Santo es de esa manera, porque la iglesia no solamente tiene un servicio el domingo, hermano, nosotros nos congregamos media semana también aquí, ¿verdad? Y si usted puede venir, venga. No saben ustedes, aparte de la enseñanza bíblica que recibimos, cómo se estrechan los lazos fraternos, ¿verdad? Cuando compartimos nuestras necesidades y oramos unos por otros, ¿verdad? O sea, eso nos lleva a otro plano de comunión. En realidad, hermanos, la iglesia no es un noticiero matutino donde nos damos cuenta de las últimas, ¿verdad? La iglesia es el lugar donde compartimos nuestras necesidades. Si usted no es lo suficientemente fuerte como para llevar sus propias cargas sin decírselas a nadie, compártalas, ¿verdad? No, aquí no hay chismorreo en el sentido de saber lo que le está pasando en la vida del hermano para ir a contárselo a otro, sino para doblar rodillas, amén. Doblar rodillas y orar por las necesidades de los hermanos y de esa manera que usted se sienta acuerpado y que forma parte de un cuerpo local de creyentes. ¿Por qué creen ustedes que la gente busca esas iglesias grandotas donde abunda el número de personas? Porque son indeterminados. Usted entra y sale de ahí y para usted bien, si nadie se da cuenta de sus problemas. O quizás viene de experiencias difíciles de iglesia donde usted compartió su vida y fue periódico en la congregación, ¿verdad? Para fines aviesos, pero la iglesia no es así. Tenemos que aprender a compartir nuestras necesidades, nuestras congojas, lo que nos oprime, para poder apoyarle en oración y de esa manera pues estrechar los vínculos y los lazos fraternos. Amén. Y ser responsable, porque si un hermano viene a usted y le cuenta una situación
difícil que está pasando en su vida, que no debe saberla nadie más, usted es guarda de su hermano. Y eso no tiene que regarlo como pólvora en la iglesia tampoco, ¿verdad? O sea, tenemos que llevar relaciones responsables. Eso es importante, ser responsables con las cosas que los hermanos nos vienen a contar a nosotros. Y si esa amistad y esa hermandad pasa a otro plano donde tenga que ver con un negocio y usted va a ser con un hermano, todavía es más doble responsable y no quedarle mal al hermano. Y cumplirle los términos con los cuales le contrató. Porque como decía el apóstol Pablo en la segunda epístola, en la primera epístola a los Corintios, creo que en el capítulo 6 o en el 7, él dice, no sois lo suficiente maduros para llevar los problemas de la iglesia entre ustedes, los puedan juzgar, sino que buscan los tribunales humanos para hacerlo. ¿Verdad? Entonces tenemos que aprender a, si alguien, usted es un profesional o hace un oficio o algo, y alguien lo contrata para que le haga un servicio, usted quédele mejor porque es un hermano en la fe. Aunque pierda, amén. Aunque pierda, no importa. Si calculó mal o presupuestó mal, no importa, cumpla y sea responsable, ¿verdad? Esa es parte de la ética cristiana, esa es parte del cambio que como hijos de Dios debemos de reflejar en nuestra conducta. Si aquí, hermano, aquí yo le puedo contratar al diablo, se para aquí y predica mejor que cualquiera. Sabe más teología que cualquiera, sabe más de sana doctrina que cualquiera. Pero tiene un corazón podrido, tiene un corazón negro, es enemigo de Dios. Y por lo tanto, el cambio no solamente se da con lo que uno dice, sino con las actuaciones también, ¿verdad? Aunque sean personas que a usted le caigan gordo en algún momento, ore por ellas, ¿verdad? Ore por ellas y ore con pasión, ore con empatía. Sienta que cuando usted le está pidiendo a Dios por alguien, en realidad lo está haciendo con todo su corazón. Yo oro por el hermano Orlando, póngase pie, hermano Orlando, que tenemos que aprender a conocerlo. Ese hombre es un milagro de Dios, hermano. Ese hombre está viviendo extras y este hombre con 2 aneurismas se baja al otro lado. ¿Y por qué Dios lo dejó vivo? Tiene un propósito con él y él me encarga sus peticiones de oración. Todos los días oro yo por él. A veces no quiero orar porque le digo, Señor, esa cosa ya la sabe, pero yo tengo que hacerlo, tengo un compromiso con él. Y hay que orar por él. Amén. Hay que orar por él. Entonces, así con cada uno. Cada uno de ustedes tiene una historia y tiene una necesidad que contar. La hermana Glenda me tiene orando por una sobrina, ¿verdad? Yo no sé cómo está ella, pero yo sigo orando como usted me pidió que orara por ella, ¿verdad? Pidiéndole a Dios que la restaure y le complete la salud. Entonces, igual, con cualquier situación difícil, podemos hacerlo así. La hermana Mirna también tiene una situación complicada de salud, ¿verdad, hermana Mirna? Te la miran gozosa aquí, ella no anda angustiada, ella sabe que Dios tiene algún propósito y plan de Dios para con su vida y ahí estamos orando por ella también, ¿verdad? Y así, por el estilo, bueno, aquí me voy a echar toda la hora en la predicación. Pero les comparto eso, hermanos, para que seamos empáticos, ¿verdad? No seamos duros con la gente. Mire, la dureza abunda en ese mundo, ¿verdad? La misma iglesia anda perdida buscando otras causas, ¿verdad? Cuando la misión de la iglesia es ir y predicar el evangelio a toda criatura. La iglesia es santa, sin mancha y sin arruga, no tiene que contaminarse con nada de este mundo, ¿verdad? Tenemos un plan, tenemos que estar concentrados. Si la iglesia sale del plan de Dios, le va a pasar lo que le pasó al rey Acab con el rey de Asiria, ¿lo recuerdan? Lo soltó y lo dejó ir cuando era el anatema de Dios. Era la oportunidad para cercenar la amenaza de Siria contra Israel y sin embargo se desconcentró. Allá se fue bravo para su casa y pagó el precio, sí lo pagó. Después vino el episodio de Nabat, recuerdan, de Nabot en la viña, se apropió de la tierra de él, como era un mandilón, la mujer vino y le dice, no eres tú el rey. Pues. Ya firmó cartas, ¿verdad? Buscó testigos falsos, lo apedrearon al hombre, echó posesión de la viña. ¿Qué pasó al final? Ahí terminó. Ahí echaron su cuerpo en uno de los extremos de la propiedad que había adquirido de mala manera. ¿Verdad? La iglesia no debe desconcentrarse, el siervo de Dios no debe de desconcentrarse, tiene que entender, el pastor solo tiene 2 misiones en esta tierra, cuidar las ovejas del Señor y alimentarlas con la palabra de Dios. No tiene más misión que eso, no hay más. No le busque 5 patas al gato que solo tiene 4, ¿verdad? Lea Mateo 28, del 18 al 20, ahí está la gran comisión reiterada en Hechos 1:8.
Ahí está, no tenemos más otro papel en esta tierra que no sea ese. Amén. Si nos desconcentramos, vendrá juicio de Dios sobre la misma iglesia, ¿verdad? Porque el Señor cuida a su iglesia. Su iglesia es su cuerpo en esta tierra y Él es la cabeza de la iglesia. Y el cuerpo no funciona sin la cabeza, ni la cabeza funciona sin el cuerpo. Cristo es la cabeza de la iglesia, Rey y Señor de la iglesia, y hay que cuidarla en su misión en esta tierra. Vaya conmigo a Filipenses 1, donde estamos. Vamos a leer el pasaje, la segunda parte de la enseñanza del capítulo 1, la cual titulamos en su momento Compromiso cristiano que las circunstancias no controlan. Filipenses capítulo 1, versos 12 al 26. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y por contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado y en esto me gozo y me gozaré aún. Porque sé que por vuestra oración y suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que nada sería avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio para la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo el deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros, y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria en mí, en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez entre vosotros. En realidad, hermanos, el apóstol Pablo no solamente sufrió un encarcelamiento, fueron dos. Uno fue más largo y el otro más breve. Él estuvo preso entre el 60 y el 62 después de Cristo en Roma, en una casa alquilada, que es la que hace referencia Hechos 28, 30 y 31, ¿verdad? Este relato. Y si usted quiere ver que lo llevó a la cárcel, pues lea los capítulos de Hechos del 21 al 28. Ahí está toda la historia. Luego fue soltado por un breve tiempo, tal vez no tan breve, unos 2, 3, 4 años, no hay acuerdo en cuanto a eso, pero él vuelve a prisión para estar un poco menos de un año entre el 66 y el 67. Ahí es cuando Nerón ya le juzga y le dictamina pena de muerte, ¿verdad? Esto es bien importante entenderlo. ¿Por qué? Porque este trozo que hemos leído nos habla del compromiso cristiano que las circunstancias no controlan. Cuando el apóstol Pablo está escribiendo esta carta, lo está haciendo desde el primer confinamiento que él tuvo, entre el 60 y el 62 después de Cristo. Le estaba acompañando Timoteo. Por eso ustedes miran que en el versículo 1 del capítulo 1 menciona a Timoteo. No como muchos dicen que Timoteo contribuyó a escribir la carta, sino o que tiene una coautoría. Porque lo único que estaba haciendo ahí Timoteo era sintiendo, es decir, diciéndole amén a todo lo que el apóstol Pablo estaba redactando ahí en esa carta. Y si ustedes notan, leyendo el verso 12, el apóstol Pablo prácticamente entra al grano a lo que él quiere decir, ¿verdad? De una manera casi abrupta. Él está diciendo a los filipenses que él quiere que ellos sepan lo que él les tiene que decir. Y de esa manera lo que él estaba viviendo hasta ese momento, porque no quería que hubiera un malentendido en cuanto al motivo que lo había llevado al encarcelamiento, ni tampoco a los resultados que habían en ese
confinamiento. Porque cuando realmente, hermanos, nosotros quisiéramos vivir playa toda la vida, ¿verdad? Y bendiciones, bendiciones y bendiciones, como dicen todos esos apóstoles y profetas autodenominados, que van a rendirle cuentas al Señor porque ellos solitos se han proclamado y se han dicho que son lo que son, no son los apóstoles 12 del Señor Jesucristo. Como ellos dicen que todo será bien, ¿verdad? Como que el sacrificio de Cristo es para que tú seas rico en la tierra y tengas abundancia y prosperidad, nunca tengas un cáncer, nunca te enfermes, no tengas un infarto, pases playa, ver a tus hijos realizados llenos de pistas, estudiando en el exterior, becados, y tú te puedes ir a vivir en un retiro, de repente en una zona allá del Egeo en Grecia, o en Italia, ¿verdad? O la costa mediterránea de España. Ese es el evangelio que ahora predican, hermanos. En realidad el apóstol Pablo dice, yo estoy en prisión, pero no quiero que se malentienda que yo estoy triste, o que yo estoy atribulado, o estoy buscando o lleno de lástima propia, o que quiero que se compadezcan de mí. En realidad, yo quiero que ustedes tengan de primera mano el informe de las cosas que a mí me están pasando, ¿verdad? Y es ahí lo que dice en el verso 12. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido, hablando del encarcelamiento, entre paréntesis, han redundado más bien para el progreso del evangelio. Y ahí, en realidad, en el original, el verso 12 comienza con el verbo, que califica la acción del sujeto. Y lo que el apóstol Pablo está diciendo ahí, hermanos, es que bueno, en realidad esto a mí no me ha fregado, no me ha devaluado. Esto ha servido para que el evangelio sea una explosión aquí en Roma, ¿no? La tarea misionera se ha aumentado. En realidad, hermanos, él quiere decir ahí con ese término, ha sido para el progreso, ha sido de provecho, ha sido de aprovechamiento, ¿verdad? O sea, ha sido una oportunidad extraordinaria para que el evangelio se extienda aquí. Hermano, quien diga ese tipo de expresiones y está en prisión, definitivamente que ha entendido lo que es el concepto del evangelio. Ya cuando usted está enfermo y lo tienen a medio diagnóstico y ya anda todo desinflado, ¿verdad? Y cuando no tiene pisto en la cartera, cuando la rebotan las tarjetas de crédito y cuando los otros se dan cuenta, ¿verdad? Es una agonía y es una angustia terrible el que pasa el ser humano. A mí mi encarcelamiento ha servido para el progreso del evangelio. No se equivoquen, no se pierdan, ¿verdad? Ha sido de provecho y de aprovechamiento. En realidad el apóstol Pablo, si ustedes notan en el verso 12, no da detalles de sus circunstancias. Pero lo que el apóstol Pablo está diciendo ahí es que él no consideraba que las cosas que le estaban ocurriendo fueran un suceso común. Estábamos claros en eso. Estoy preso y estoy consciente de eso. Yo no busqué la cárcel, tampoco, ¿verdad? No es un suceso común. Pero no dudo, dice el apóstol Pablo, y estoy convencido que la mano de Dios está involucrada en esto. Estoy aquí por el propósito y el plan de Dios para con mi vida. Que yo no llegué a la cárcel circunstancialmente, porque me agarraron metido en el templo, pagando los gastos de 2 judíos para que se purificaran y yo poder ir a adorar ahí. Me echaron la acusación de que estaba metiendo gentiles en el templo. El dedo de Dios me ha metido en la cárcel con un propósito determinado. Y eso es una lección para nosotros también, ¿verdad? Cuando pasamos por sendas desconocidas, hermanos, y como le digo, no quisiera que todos los días fueran playa, pues, sol, ¿verdad? De sol no que quema, pero que fueran soleados, ¿verdad? Porque los seres humanos nos quejamos de todo. Hace sol, uy, llueve, uy, ¿verdad? El corazón del hombre es malo, es inconforme, dice el apóstol Pablo. Es decir, Dios tiene el derecho. Si Dios lo selecciona a usted para pasar una etapa de tribulación y de dificultad, sea en el área de salud, económica, legal, lo que sea, dele gloria a Dios. Porque esté seguro de que Dios está ahí. Y si Dios está ahí, en ese gran conflicto, puede ser un conflicto laboral,
Si Dios está ahí, entonces transite por esa senda con seguridad. Amén. Que Dios le está acompañando. Dios está ahí involucrado. Se metió en una gran deuda. Bendito sea el nombre del Señor. Lección aprendida. No va a volver a ocurrir. Señor, dame la gracia de salir. Señor, proveerá. ¿Sabe por qué? Porque el Señor no es un ser humano que condiciona las ayudas. Si hay alguien que conoce el corazón es Dios. El hombre mira la acción, pero Dios ve el corazón. Por lo tanto, allá más adelante, creo que en 1 Corintios 5 o 6, el capítulo 6, dice el apóstol Pablo, no juzguéis nada antes de tiempo, porque el juicio está en las manos de Dios. Yo me puedo quejar de todo y venir aquí y que alguien se siente ahí y diga, pastor, la iglesia debe ser así, compóngala, ¿verdad? Haga así esto, haga lo otro, haga lo otro. Usted está viendo un acto externo nada más, sujeto a un prejuicio probablemente o a una opinión muy propia. Pero Dios mira el corazón. Esa es la diferencia. Dios mira si hay arrepentimiento sincero y puede ser que hayas metido los dos pies y las dos manos en el problema porque te impulsaste y por voluntad propia te metiste en ese lío. Pero si te arrepientes, Dios te puede sacar de ahí. Tal vez liso, sin nada, pero el Señor proveerá. Y así dice el apóstol Pablo. O sea, yo estoy seguro, convencido que hay un propósito y un plan de Dios para mi vida en esta cárcel. Yo no llegué aquí circunstancialmente, no fueron los judíos, los líderes religiosos los que me metieron allá en Jerusalén en el presidio, empezando su primer presidio, porque allá lo tuvieron rebotando para ver qué le sacaban en Cesarea casi 2 años igual. Ni fueron los romanos. Es el dedo de Dios que me ha puesto aquí. Por lo tanto, yo tengo gozo y voy adelante en la misión de Dios. Y es así como él dice ahí, todo ha redundado para el progreso del Evangelio. ¿Recuerdan el término progreso? ¿Verdad? Es una acción dinámica en la dirección correcta que nos habla de un ejército que va avanzando de una manera exitosa, a pesar de los peligros y de las contrariedades. Logra la meta. Y ese término progreso también puede interpretarse como cortar avanzando, lo cual nos ilustra, se deriva de una palabra que tiene que ver con una cuadrilla de taladores que va delante de un ejército abriendo camino, limpiando el campo minado para que los vehículos puedan pasar sin que se pierda una vida de los soldados, limpiando de francotiradores y de todo, con éxito, y el ejército va pasando con seguridad. Así ilustra el apóstol Pablo sus propias circunstancias. Y dice el apóstol Pablo que todas las circunstancias que él está viviendo hasta ese momento de su encarcelamiento han servido para abrir el camino a fin de que pase el ejército de los soldados de Cristo predicando el evangelio. Amén. Nosotros estamos sentados aquí tranquilos, hermano. Pero hubieron hombres que dieron su vida trayendo el evangelio a este país para que nosotros estemos playa aquí. Estaba leyendo la historia de los misioneros reformados que vinieron a la costa norte. Me dedico a leer bastante porque eso le ayuda a uno a amar su fe y ver el precio que se pagó para traer el evangelio a este país. Trajo a la doña, no habían vías, la carretera del norte no existía, entre San Pedro y Progreso era un camino de herradura, igual hacia Ceiba peor. Y dice él, ahí relata en sus memorias, momentos a pie y momentos en mula. Y traía a la doña con una criaturita de unos cuantos meses, y el problema era que entre Progreso y San Pedro habían bastantes riscos que subir, y dice que las mulas hondureñas eran buenísimas, dice. No había visto mulas como las de Honduras. Se agarraban de las piedras y trepaban como cabras, literalmente, así lo dice él. Y como eh, habría que moverse arriba y abajo, no sé cuántos han dado en mula. Yo anduve una vez en mula y sí que una experiencia, hermanos, es una aventura completa. Y mira que la mula va hacia abajo, allá está viendo Chevo, porque es de allá y conoce. Usted mira que la mula va para abajo y ahí está el abismo y la mula se detiene en el fin. No sé cómo hacen, pero frenan a tiempo, hermanos, y cambian de dirección. Y dice que la esposa llevaba a la criaturita en las manos.
Y para evitar esto, la señora la llevaba así, la criaturita, en un canastito. ¿Y qué comíamos? Dice. Bueno, como no había mucha comida, a veces nos daban tortillas, dice. A veces frijoles, a veces huevo, un pedacito de queso en la mañana. En la tarde huevo, queso y frijoles, y en la noche tortilla, huevo y queso. Pero él relata eso y cuenta cómo llegó al barrio El Benque, en San Pedro Sula, donde se fundó, no sé si ustedes conocen ese barrio en San Pedro, donde se fundó la primera iglesia eh, de las salas evangélicas en San Pedro. Es la primera iglesia, la más antigua de San Pedro Sula. Y cómo las almas se salvaban, ¿verdad? Y a precio, porque en el barrio, cuando se daban cuenta que había ya un convertido, inmediatamente era execrado de la sociedad y del barrio. Se hizo evangelio, decían. Y a los curas mandaban a apedrear las casas o a lanzarles y todo ese tipo de cosas. Y el misionero era bien prolijo, no recuerdo el nombre, bien prolijo en sus testimonios, ¿verdad? Y así llegó el Evangelio. Dios ha tenido, hermanos, pioneros a lo largo de la historia. Pagaron sus vidas. Vaya a los cementerios de los municipios de Copán, fronterizos con San Pedro Sula. Vaya a los cementerios, usted va a ver misioneros que ahí dejaron sus huesitos. Igual en algunos cementerios de Ocotepeque, pegando con Guatemala, con Chiquimula, donde vinieron los amigos que eran cuáqueros, fueron los primeros que llegaron el Evangelio ahí. Todavía hay norteamericanos y europeos que dejaron los huesitos ahí, no quisieron regresar a su país. Todavía vienen algunas familiares, bisnietos, tataranietos, buscando los restos de sus familiares y respetando sus honras fúnebres que quisieron dejarles ahí para ellos conocer el legado que les dejaron ellos. Durmiendo en hamacas, este misionero la primera noche que su esposa vivió aquí, la picaron los zancudos horriblemente, le deformaron la cara, ¿verdad? Una piel blanca, no aguantó los ejenes y los zancudos en el barrio El Benque y terminó tragándose uno y se le hizo una gran infección. No habían médicos, ¿verdad? Y había que amamantar a la criaturita, ¿verdad? O sea, hay un precio que pagar, hermanos. Bendito sea Dios por esos pioneros, como el apóstol Pablo, que vieron en sus necesidades y en sus tribulaciones la causa del Evangelio. Los primeros morados que salieron de Alemania, llegaron unos a la Mosquitia, hondureña, la Mosquitia de Nicaragua. Sus familiares los llevaban a despedir a los puertos en Alemania. Y ellos sabían que habían hecho una promesa de nunca más volver a Alemania, nunca más regresaron. Ellos lo sabían que era una despedida para siempre, como que si los iban a perder para toda la vida, como que se habían muerto. Vaya a la Mosquitia, vaya a Huas, vaya a Puerto Lempira y otros municipios. Ahí están las tumbas de esos misioneros. Nunca regresaron a su país. Dieron la vida por el Evangelio. Por eso da tristeza hoy que la iglesia evangélica sea utilizada incluso por narcotraficantes en esa zona. Templos hermosos, lindos, grandes, con esto. Se los digo porque lo sé. El evangelio quedó sembrado ahí. Quedó sembrado. Y bendito sea Dios por eso. Pasaron grandes dificultades, hambres, desprestigio, persecución, enfermedad, pobreza, muerte. Pero todo eso sirvió para el progreso del evangelio. Y también recuerden las palabras del Señor en San Juan 16:33. Nunca nos prometió un lecho de rosas. Os dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Como la situación del mundo se va a ir deteriorando, la iglesia no va a impedir que sea perseguida. Y bendito sea Dios por la persecución si viene. Porque eso va a servir para saber quiénes son verdaderos hijos de Dios y se mantienen. Y sacarlo espurio de las congregaciones también. ¿Es necesaria la persecución? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Usted no la va a impedir. Dios utiliza sus herramientas. Dios tiene instrumentos de ira a lo largo de la historia y del mundo. Usó a Nabucodonosor, usó a Ciro, usó a toda la gama de emperadores romanos. Y la iglesia se fortaleció. Se soltó la persecución y la iglesia comenzó a crecer como espuma.
y a rebajar sus valores y sus principios. ¿Cierto o no? El Señor permite estas cosas para el progreso del Evangelio. En realidad, hermanos, el encarcelamiento del apóstol Pablo no fue un impedimento para la predicación, más bien lo impulsó. Y de esa manera, el encarcelado se convierte en un gran predicador en la cárcel. Y el cautivo en un cautivador de almas. Tengo un pariente relacionado con mi familia que está preso ahorita. Se ha convertido en un pastor en la prisión, llevando almas para Cristo. Y los presos esperan el momento del domingo temprano para que llegue el pastor a predicar el evangelio, un compañero de prisión. Qué hermoso, ¿verdad? Ay, pobrecito. Ay, que no, ay de mí que estoy en necesidad económica y nadie se ocupa de mí. Ay de mí que estoy, ay de mí, somos un ayes y puros dolamas, como decía mi abuelita. Cuando decir, gloria a Dios, Padre, si esto que a mí me está pasando va a servir para que yo viva un alma para Cristo o para que mi familia sea fortalecida, bendito sea tu santo nombre, dame fuerzas para llegar hasta el final. Eso es lo que estaba haciendo el apóstol Pablo ahí. Vaya conmigo, por favor, a Filipenses 1:13. Es siguiendo el 12, que fue el que venimos estudiando. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo Jesús, en todo el pretorio y a todos los demás. Las personas que rodeaban, que acompañaban al apóstol Pablo, sabían que él estaba en prisión, no por delincuente, sino por predicar el evangelio y a Jesucristo. Hay una palabra que él introduce ahí, pretorio, praetorium, en el latín. ¿Qué era el pretorio? ¿Por qué es importante entender qué era el pretorio? Cuando el apóstol Pablo fue encarcelado la primera vez entre el año 60 y 62 después de Cristo, la población de Roma más o menos oscilaba entre 600,000 personas y 1.2 millones, más o menos lo que tiene Tegucigalpa. La población actual de Tegucigalpa, la ciudad en la cual nosotros vivimos, es de 1.650.000. Cuando yo viajaba a Guatemala por razones del ministerio hace unos 20 años atrás, Guatemala tenía en ese tiempo 2 millones de personas. Me imagino que andar por unos 3 o 4, más o menos. No sé, tengo tiempo de no ir ahí. Pero Roma era una ciudad tan grande como Tegucigalpa, con una cantidad de habitantes inmensa, hermanos. Y hasta ese momento, la mayoría de las construcciones eran de madera, antes del gran incendio que provocó Nerón, que fue quien sentenció a Pablo a sentencia de muerte. ¿Y qué era el pretorio? Bueno, habían varios significados. Los voy a ampliar a medida que vaya avanzando. El pretorio podía referirse al cuartel general del comandante del ejército. Esa es una acepción. Otra, podía referirse al palacio del emperador de turno. Váyanme preparando las imágenes de los emperadores. También podría significar un grupo de personas de la Guardia Imperial. A eso se le podía llamar pretorio. Pero como el apóstol Pablo estuvo encarcelado 2 años en una casa rentada, le habían dado casa por cárcel, ninguno de los primeros 2 significados que mencioné calan, sino un grupo de personas que eran soldados escogidos de la Guardia Imperial. Y luego nos dice aquí el verso 13, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio, ¿verdad? Ese término pretorio, y a todos los demás. Él hace 2 universos de personas, 2 grupos, los del pretorio y los demás.
Esos demás eran aquellos que habían conocido y oído al apóstol Pablo personalmente. O sea que está hablando de dos grupos de personas, el pretorio y los demás. El apóstol Pablo estaba preso, eso ya lo sabemos. Pero su prisión no había detenido, ni había menguado, no había disminuido su tarea misionera, más bien la había incrementado. Eso es lo que dice en el verso 13, que no es sorprendente, ¿verdad? Había aumentado su tarea misionera tanto por acciones propias que él estaba haciendo en el pretorio y con todos los demás desde la casa alquilada que él estaba pasando casa por cárcel durante 2 años. Y también por acciones de otros, porque hermanos, toda acción tiene una reacción, sí o no. Si usted le para la cara a alguien, ¿qué va a recibir? Si usted se pasa de listo, ¿qué va a recibir? Si usted se aprovecha de alguien, ¿qué va a recibir? Si usted es deshonesto en el trabajo y se lleva los borradores, los lápices, el papel bond, roba tiempo del internet en el trabajo, ¿qué va a recibir? La labor misionera, el apóstol Pablo, con los del pretorio y con todos los demás, ya estaba teniendo que un efecto multiplicador. O sea que la tarea misionera del apóstol Pablo estaba teniendo un gran avance por su propia acción y por la acción de otros. Cuando el apóstol Pablo nos dice aquí que el evangelio en realidad está progresando en medio de su situación de cautividad, usa una palabra, es procope. Esa palabra literalmente significa un ejército que avanza. El apóstol Pablo tenía, no eran dos debilidades, pero sí tenía dos cosas que le habían impactado y esos términos los menciona casi en todas sus epístolas. Tenían que ver con los términos de la milicia y tenía que ver con los términos deportivos, porque a él impresionaba mucho las Olimpiadas, ¿verdad? De Grecia y utiliza mucho de eso porque tenía que ver con disciplina. Recuerden que el origen del apóstol Pablo era que era un fariseo de escuela, disciplinado y denodado, de manera tal que dice, yo he cumplido la ley. Y decir eso, hermanos, no era cualquiera. Bueno, y entonces de ahí se debe el verbo ese de procope, ese término, procoptein, que literalmente significa cortar avanzando, que nos muestra un ejército que va avanzando, arrasando todo obstáculo, que tiene una misión, se concentra, no ha perdido la misión y el objetivo y lo logra. En realidad, hermano, las cadenas del apóstol Pablo estaban abriendo puertas excepcionales para la predicación del evangelio en lugares donde no había otra manera de llegar. No era evangelizando casa por casa, ni como andan los testigos del diablo, perdonen la acepción, pero es que la verdad son testigos del diablo, no de Jehová, que van de casa por casa. No era la manera de predicar el evangelio en Roma. Dios tenía un modo eficaz, muy eficaz para predicar el evangelio, pero para eso tenía que meter a Pablo en la prisión literalmente. El apóstol Pablo sabía que en su tierra le habían negado la justicia, no la iba a obtener. Tenía todo el Sanedrín en contra, tenía a los herodianos en contra, tenía a los saduceos en contra, tenía el cuerpo de los fariseos en contra, tenía a los ancianos del pueblo en contra. No había manera. Si él se quedaba ahí en Palestina y Festo salía, que fue el último que lo tuvo en custodia, y venía otro gobernador, su suerte iba a ser la muerte sin ton ni son. Por eso él apela a César. Y Festo lo hacía traer a su estudio, a su despacho, para oírlo, pero en realidad lo que Festo quería no era oír el evangelio, lo que él quería era que Pablo le diera plata, era para soltarlo, porque él ya había leído toda la causa, lo que había escrito allá el comandante de la Fortaleza Antonia, que lo remitió a Cesarea, ya había leído el informe, había tenido a la clase religiosa con todos los cargos, había escuchado lo que Agripa dejó ahí en una visita que hizo a Cesarea, ¿verdad? Con Berenice, la mujer. Él mismo ya había escrito y él sabía que Pablo no era culpable, pues, o sea, yo te suelto, pero dame algo. No se lo dijo, pero se lo insinuaba. Pero Pablo sabía que tenía una misión. Lea allá, creo que es Hechos 3, cuando el Señor lo salva entrando a Damasco.
me es necesario que llegues ante reyes, lleves el evangelio y apela a César para buscar justicia allá. Pero en el fondo había un propósito de Dios. Allá lo embarca Festo, lo entrega al prefecto que iba allá en la embarcación, Julio se llamaba, lo trató humanamente, en los lugares de transbordo permitía que saliera del barco, se reuniera con los hermanos de los lugares donde anclaban y al final llega a Roma. Allá llegó Aristarco y Lucas, los dos lo acompañaron desde Cesarea hasta Roma. Los dos fueron fieles, ahí estuvieron con él en toda la embarcación, sufrieron el naufragio, llegaron a Roma hasta que lo dejaron en la casa alquilada. Aristarco se regresó, no aguantó la presión, pero Lucas se quedó con él hasta el final. Fue el que escribió el libro de Hechos y lo que escribe de Pablo en Hechos 28, 33. 30, perdón. Y entonces vienen y entrega Festo al capitán del navío, que era un guardia pretoriano. Lo entrega ahí. ¿Verdad? Y le dice, este preso queda en tus manos. Aquí está la carta de remisión con la que lo vas a enviar a Roma. Y él se lo vas a entregar al prefecto de la guardia pretoriana cuando él llegue allá y él se la va a hacer llegar a César, a quien él ha apelado para que lo juzgue. Voy a ampliar el término pretorio. Ese término, hermanos, más puntualmente tenía que ver con la tienda de campaña de avanzada del ejército que estaba acantonado ya frente a otro ejército. Ahí estaba el comandante con su cuerpo de comandantes redactando las estrategias de guerra y soltando las órdenes para el campo de batalla. Esa era la interpretación más apropiada para pretorio. Pero también estaba la otra, que era el cuartel donde normalmente el comandante del ejército residía y de donde emanaban órdenes también para el ejército. También tenía que ver, como lo dije anteriormente, con la morada del emperador, donde él habitaba. Y había una más, la casa de un hacendado rico. Allá los potentados no eran de 5 manzanas, 10 manzanas, 400 hectáreas, 600 hectáreas, 1000 hectáreas, 2000 hectáreas. Eran los ricos y poderosos de la tierra. A eso se le llamaba pretorio también. Ninguna calza con lo que el apóstol Pablo quiere decir aquí. Tenía que ver con la guardia pretoriana. Como el emperador Augusto. No son fotos, hermanos, son de grabados. Ahí está Augusto. Dice ahí Augusto, hermanos. Ah, bueno, él fundó la Guardia Pretoriana. Originalmente Augusto la constituyó de 10 legiones, de 1000 hombres cada una. Eran 10,000 soldados escogidos, crema y nata, eran tesones de aquel tiempo. Los Seal Navies de aquel tiempo. Él los dispersó por toda Italia. Luego vino otro emperador, póngame ahí al siguiente. ¿Quién fue? Tiberio. Tiberio dijo, no, traigámoslos todos a Roma, concentrémoslos. Pero para traer 10,000 hombres había que darles alimento, había que darles vivienda, había que darles estipendios, entonces les construyó instalaciones militares especiales, fortificadas, y ahí los puso. Luego vino otro emperador, Vitelio. Vitelio aumentó las legiones de la Guardia Pretoriana de 10 a 16. Es decir, eran, si es 1000 hombres por cada legión, eran 16,000 soldados escogidos. ¿Por qué estoy hablando de estos datos históricos? Porque a veces, hermanos, es necesario estudiar la palabra de Dios con su contexto ambiental, histórico, literal, para poder entenderla y ver el impacto que tuvo la prisión del apóstol Pablo ahí. Pero Vitelio hizo algo más. Vitelio no solamente aumentó las legiones originales de 10 a 16, sino que también le da de servicio de 12 a 16 años. Cuando alcanzaban la edad tope, los soldados pretorianos los licenciaban, le daban extipendio de entrada y extipendio mensual, los eximían de impuestos y también le daban la ciudadanía romana. ¿Por qué va a decir usted si eran romanos? Bueno, más adelante vamos a ver que no todos lo eran, no todos eran italianos. Pero en realidad, hermanos, con Vitelio hacia adelante, la guardia pretoriana se convirtió en la guardia personal del emperador.
Esto es bien importante entenderlo históricamente. No solamente defendían los intereses nacionales, el emperador tenía acaparados 16,000 hombres para que lo protegieran a él. Esto es importante entenderlo para ver el impacto que tuvo la predicación del apóstol Pablo en el pretorio. Y finalmente fueron un gran dolor de cabeza porque todos estaban en Roma. Eran temidos porque eran élite, eran creminata del ejército romano. Y cuando tocaba elegir un nuevo emperador, un nuevo senado, cuando tocaba elegir nuevos funcionarios públicos en el sistema civil romano, ellos imponían. Ellos tenían sus candidatos y se iban contra la voluntad del pueblo a sangre y fuego si era necesario. Miren dónde Dios llevó al apóstol Pablo. Y luego es entregado al prefecto de la Guardia Pretoriana, al comandante general de esas 16 legiones. A él le dijeron, queda en tu custodia. De aquí en adelante, hasta que lo juzgue el emperador, la vida de él corre en tus manos, bajo tu custodia. El apóstol Pablo habla en sus epístolas de ese periodo de prisión. Vamos a ver algunos textos, ahí listos en el data. Hechos 28, 17. Hechos 28, 17. Vamos a ver qué nos dice. Hechos más rápido ustedes, ¿eh? Algunos andan buscando hechos en Apocalipsis y otros lo andan buscando allá por Génesis. Hechos 28, 17. Miren. Aconteció que 3 días después, Pablo convocó a los principales de los judíos, a los cuales luego que estuvieron reunidos les dijo, yo varones hermanos, esto fue en Roma ya estaba en la casa rentada, ya tenía casa por cárcel. Y él le dice, porque él quería salir al paso de todos los rumores que había. Entonces, él convocó a todos los ancianos, la comunidad judía siempre ha sido bien compacta, por lo menos en aquel tiempo. Y él mandó a convocar a todos los líderes judíos, los ancianos, no estamos hablando de cipotes, a todos los mayores los mandó a convocar. Y él les dice, aconteció que 3 días después Pablo convoca a los principales de los judíos, a los cuales luego que estuvieron reunidos les dijo, yo varones hermanos, no habiendo hecho nada contra el pueblo judío, lo pongo yo, ni contra las costumbres de nuestros padres, he sido entregado preso desde Jerusalén en manos de los romanos. O sea, yo estoy aquí preso injustamente, le dice a los ancianos. Y luego dice en el verso 18, los cuales habiéndome examinado me querían soltar. Y es cierto, eso pasó en el transcurso de 2 años en Cesarea, ¿verdad? Por no hallar en mí ninguna causa de muerte. Pero poniéndose los judíos, me vi obligado a apelar a César, no porque tenga de qué acusar a los de mi nación. Así que por esta causa los he llamado para veros y hablaros, porque por la esperanza de Israel estoy sujeto con esta cadena, se las enseñó. En ese momento que él está diciendo eso, ya estaba encadenado con una cadena corta que se llamaba lisis a un guardia pretoriano. O sea que el guardia pretoriano estaba oyendo la conversación que en ese momento estaba sosteniendo con los ancianos. Y dice, entonces ellos le dijeron, nosotros ni hemos recibido de Judea cartas acerca de ti, ni he venido alguno de los hermanos a que te haya denunciado o ha hablado algún mal de ti, pero queríamos oír de ti lo que piensas, porque esta secta, hablando de los creyentes, nos es notorio que en todas partes se habla contra ella. Ahí está, ¿verdad? Esa es la primera referencia a su prisión con alguien externo. También hay otro pasaje en Filipenses, ahí mismo en Filipenses 1:7, los versos 13 y 14, vamos a leerlos. Esos son los textos que hemos venido leyendo. 1:7. Como me es justo sentir esto de todos vosotros por cuanto os tengo en el corazón. ¿Y a dónde? En mis prisiones, en esta casa alquilada desde donde les estoy escribiendo, aquí los tengo en mi corazón. Y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos sois participantes conmigo.
de esta gracia. Ahí mismo, versos 13 y 14. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar de la palabra del temor. ¿No es cierto, hermano, que cuando usted está frente a algún hermano que está pasando una necesidad y le escucha que son llantos y dolamas, usted cae en lo mismo? ¿Verdad? Pucha, dice, ¿qué tal que esto me pase a mí allá por dentro mientras aquel está hablando? Pablo tenía un efecto diferente. ¿Verdad? Yo estoy vigoroso en el Señor. Estoy predicando el Evangelio. Entonces, todos los hermanos se animaron también a hablar. Eso es lo que dice aquí. ¿Verdad? El 14 ya lo leímos. Bueno, ahora vamos a otro pasaje en Colosenses 4, 13 y 18. Esta carta también le escribe desde Roma, desde su prisión. Colosenses 4, versos 3 y 18. Orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por lo cual también estoy que preso. No les está, mire que hay que entender el sentido. El apóstol Pablo no le está diciendo ahí, miren, oren por mí, para que el Señor me saque de esta prisión. ¿Qué está diciendo ahí? Que el Señor me abra más puertas aquí para predicar el Evangelio. El verso 18, de ahí mismo, Colosenses 4. Verso 18, la salutación de mi propia mano, ahí está escribiendo, esta carta le escribe también desde ahí, de Pablo, acordaos de qué, de mis prisiones, la gracia sea con vosotros, amén. Pasemos ahora a Filemón 9:13, carta también escrita desde Roma, desde la prisión. Filemón, 1:13. ¿Cuántos capítulos tiene Filemón? Uno. No tiene dos. Hablando de un esclavo que se había escapado y entonces él quiere que se le considere, se le perdone la causa por la cual huyó de su dueño y que lo reciba. Y luego él dice así, yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo, le dice a Filemón, me sirviesen mis prisiones por el evangelio. Ay, hermano, que estoy en prisión. Mande a alguien que me traiga una burra, una sopita. Dice el apóstol Pablo, yo creo que lo recibas para que te sustituya y me venga a ministrar en mis prisiones, pero por el evangelio. O sea, que yo siga teniendo oportunidades para el avance del evangelio. Ese no es chauvinismo, hermanos, esa es una convicción profunda de lo que es la voluntad de Dios para una persona. Aquí cualquier estupidez que dicen en las redes sociales, ya vamos. Y pasan en ese YouTube, que pasan del predicador. Mire, a mí me cae mal, hermanos, que hasta las referencias de Spurgeon que suben, porque no suben la palabra de Dios. ¿Qué efecto puede tener la palabra de Spurgeon o de otro gran predicador? Sino la palabra de Dios, que tiene poder para sobreedificar y que tiene poder para salvar también. ¿Por qué no suben versículos de la Biblia? Amén. Si Spurgeon o el otro, no, cualquiera que haya escrito un buen pensamiento, lo derivó en su pensamiento por lo que leyó en las escrituras. En realidad, hermanos, nosotros enseñamos por inspiración un 10% y por transpiración el 90%. Siempre tiene que ver con alguien que dijo algo más, siempre. Perdón, hermanos, no ofendo la memoria de ningún gran siervo de Dios. Si usted quiere seguir subiendo pensamientos de Dios, ojalá no peca, ¿verdad? Si es una opinión personal, ¿no? Pero yo prefiero, hermanos, subir la palabra de Dios. Una hermana a mí me dijo una vez, ya no está aquí, fue parte de la iglesia. Pastor, con todo respeto, me dice, porque yo pasaba subiendo pensamientos de que ustedes suben 3 veces, tal vez ustedes recuerdan esa época, por lo menos 3 pensamientos diarios en imágenes. Y me dijo, mire, con temor de Dios se lo digo y yo lo respeto. ¿Por qué no sube mejor versículo de la palabra de Dios? Aquella me tocó, hermano. Le dije, esta hermana que se ha creído, ¿verdad? Y que cree que, uy, así, ¿verdad? Porque nos ponemos agresivos cuando alguien nos critica o critica nuestros métodos, ¿verdad? ¿Sí o no?
Y es bien común creer que los demás no están haciendo las cosas bien porque no lo están haciendo de nuestra manera. Pero que yo me tocó, hermano, me caló, yo sentí que me atravesó, me llegó al centro del corazón. Y yo dije, voy a cambiar el método. Desde entonces, hermano, le estoy mandando la Biblia todos los días, desde Génesis. ¿Por dónde vamos? Ahí está Nelly, ponete en pie, Nelly. Ella es la que me elabora esas imágenes, ¿no? Como un ministerio lo ha tenido. Y les he estado mandando la Biblia. ¿Y por dónde vamos, Nelly? Por número, ¿verdad? Todavía, imagínate. Vamos a llegar a Apocalipsis. Cuando termine Apocalipsis, yo regreso por Génesis. ¿No? Solo la palabra de Dios te puede romper ese corazón duro. Esa soberbia, solo Dios la puede abatir con el poder de su santa palabra. La palabra del Señor es como martillo que quebranta la piedra. Y como dice Ezequiel, como jabón de lavadores también. Efesios 3:1, carta también enviada desde la cautividad. Ahí el apóstol Pablo recalca sus prisiones. Efesios 3:1. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo. Él no dice prisionero de los judíos, ni dice prisionero de los romanos. ¿Qué dice ahí? Prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. ¿Cuánto? 5 minutos. Hechos 28:20. Ninguna pasión de este mundo debe ocupar el lugar que solo Cristo debe ocupar. Ninguna pasión por un partido político. Ninguna pasión por un equipo de fútbol. Yo los veo a ustedes más apasionados por la política y más apasionados a muchos de ustedes por un partido de fútbol que por Cristo. Debería darle vergüenza en su corazón, hermanos. Esa era la pasión que tenía el apóstol Pablo. Hechos 28:20. Así que por esta causa, hablando de los ancianos que él había convocado allá en Roma, los he llamado para hablarles, porque por la esperanza de Israel estoy sujeto con esta cadena. Y ahí se les enseña la cadenita. Era una cadena corta. ¿Sabe por qué, hermano? Mira, el guardia pretoriano era un guardia que sabía que no podía dormirse. El turno que le tocaba en la mañana o el turno que le tocaba en la noche tenía que cumplirlo al pie de la letra, sin pestañear. Porque el código militar romano decía lo siguiente: si un guardia se duerme en el ejercicio de su deber, será ejecutado de inmediato. Los mataban, hermanos. ¿Recuerdan cuando el apóstol Pablo fue preso ahí en Filipos? Era un guardia romano quien lo estaba custodiando en la cárcel. Y cuando él escuchó el estruendo, se había dormido. ¿Y saben por qué se quiso matar? Porque sabía que iba a pasar una muerte vergonzosa por parte de sus compañeros de armas y de su comandante. Y el apóstol Pablo le dijo: no te mates, aquí estamos todos. Nosotros respondemos. Esos guardias pretorianos estaban ahí con esa acción. No se podían dormir ni un segundo. Estaban disciplinados a estar con los ojos pelados toda la noche, todo el día. Ya, Nancy. Bueno, voy a leer el último. Efesios 6:20. Sí. Van captando la idea, hermanos. De esto, Efesios, ¿verdad? Efesios 6:20. Por lo cual, mire qué hermoso esto, hermano. Entienda el trasfondo de esta frase. Por lo cual soy que embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo de hablar. Para el apóstol Pablo, su encarcelamiento lo tenía ahí como un embajador del Señor Jesucristo. Literalmente era un príncipe de Cristo en esa cárcel. Una hermana
que ustedes conocieron, está pasando un episodio cerebral de muerte, es de riesgo. Ya el médico le dijo, si te operamos, no hay posibilidad de que sobrevivas. Esa hermana todos los días, en la sala donde está hospitalizada, reúne a los pacientes y les predica el evangelio. Varios de ellos ya se han salvado. Y manda la foto con aquellas almas sonrientes. Es una embajadora de Cristo en medio de esa enfermedad de muerte. Y escribe y nos dice, yo voy a estar en esta tierra hasta que el Señor me lo permita. Pero voy a estar haciendo la obra de Dios hasta donde Él me lo permita. Y estoy gozosa. Si no salgo viva de esa operación, igual da. Voy a la presencia del Señor. Pero yo voy a hacer la obra de Dios hasta el fin de mis días. Así decía el apóstol Pablo. Leo de nuevo Efesios 6:20. Le dice a los hermanos de Éfeso, le está escribiendo esta carta desde prisión. Voy a leer desde el 19. Oren por mí, a fin de que al abrir mi boca no sean quejas ni lamentos. Me sea dada palabra para dar a conocer el Evangelio, dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Porque soy embajador en cadenas. Cadenas. Que con denuedo hable como debo de hablar. El creyente nunca se jubila. Nunca deja de ser creyente. Sale de una tribulación para entrar en otra. Bendito sea Dios. Y de cada angustia, de cada tribulación, vendrá con menos escorias. Hacer cada vez plata de mayor quilataje para hacer una joya preciosa en las manos del Señor. No se desubique, no pierda la concentración en las pasiones de este mundo, ni en las situaciones propias que puede estar viviendo un país. Usted es una nación en medio de otra nación, con un destino muy diferente. Usted está siendo entrenado para el cielo. Bendito sea Dios. Amén. Esa es nuestra misión en la tierra. No muestre pasión por las cosas de este mundo, muestre pasión para ganar las almas. Muestre pasión por orar por esta iglesia, que el Señor abra camino, ya vive su obra en medio del chimbo, y en medio del chimbo haga conocer y nos dé muchas almas que salvar aquí. Y vengan creyentes que andan buscando otra iglesia, una iglesia como esta, pero que salgan en buena lid de sus congregaciones. Sin pleitos le pido yo a Dios. Y que vengan claros que en esta iglesia hay orden, que hay una autoridad que respetar, que hay una manera de hacer las cosas en la cual usted tiene que someterse, porque usted no pertenece a un gremio, usted no pertenece a un club, usted pertenece a la iglesia local de creyentes, que está siendo apacentada, que está siendo cuidada para presentarle delante del Señor con alegría. Amén.